buenas tardes. Mi nombre es Germán Cervantes Ayala. Soy director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. En esta tarde la idea es charlar y compartir con ustedes algunas ideas relevantes sobre un tema que está puesto en la reforma educativa, que está puesto ya a nivel constitucional, que es desarrollar la autonomía de gestión de las escuelas, que nos parece que es un tema muy relevante sobre el cual queremos conversar. Hablar de autonomía de gestión de las escuelas me parece que nos conduce a replantear la forma en que el sistema educativo se ha venido manejando, se ha venido operando. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos que pensar y tenemos que replantearnos la forma que tenemos organizada el trabajo con las escuelas, y quiero hablar de esta estructura intermedia que está por encima de las escuelas, por llamarlo así, y la manera en que se comunica, que se relaciona y que de alguna forma también explica los resultados educativos que hoy tenemos. ¿Por qué tenemos que transformar ese modelo de gestión institucional que tenemos hoy? Los resultados educativos que tenemos hoy en día son muy nítidos. Podemos revisar PISA, podemos revisar Enlace. El último Enlace nos vuelve a confirmar que al terminar la educación básica, esto es, al terminar la secundaria, un joven de 15 años en promedio ya invirtió cerca de sus pocos 15 años, invirtió al menos 11 o hasta 12 en la educación básica. Y lo que encontramos, de acuerdo a Enlace, es que solamente 2 de esos jóvenes logran los aprendizajes que se esperaría para poderse seguir movilizando en el futuro. Ese es un dato, me parece muy importante, que hay que transformar y que nos llama la atención a todos lados. Esto es, no solamente tenemos que pensar el cambio en la escuela, sino yo diría de manera muy importante es cómo nos organizamos con la escuela. Voy a dar alguna información de cómo está el modelo que hoy tenemos. El modelo educativo con el que hoy funcionamos y operamos las escuelas, yo daría 5 rasgos que es importante visualizar. La escuela es vista como el último eslabón de la cadena administrativa, ¿no? Inclusive nuestra expresión en la operación es baja esto a las escuelas. Es que llegue algún día a las escuelas y es que baje la información a las escuelas. 2, se privilegia el control administrativo operativo sobre otros temas. Es más importante que el director, el supervisor cumpla con los trámites administrativos que incluso otro tipo de necesidades escolares. Se ha especializado el sistema en generar soluciones fuera de la escuela. Las mesas técnicas de los niveles, los equipos técnicos, los centros de maestros están pensando qué le llevan a la escuela, qué curso le proponen, qué cosas se puede hacer en las escuelas, y siempre pensando desde la escuela. Y eso es algo que tenemos que transformar. Y yo diría otro rasgo adicional es los directores y las directoras son reconocidas por lo general por su eficacia en el cumplimiento de instrucciones. Si es un buen director o directora es, mira, él te va a garantizar tal evento, él va a garantizar que esto ocurra muy bien, pero eso no estaría, digamos, en el tamiz de un cambio importante. ¿Cuál es la propuesta que tenemos que hacer y cuál es el modelo que tenemos que aspirar? Un modelo que deje de ver a la escuela como una operadora de instrucciones y de programas, ¿no? O sea, hoy tenemos muchos programas. Hay infinidad de programas que operan, que sustituyen lo que la escuela tiene que tener. Y este modelo, pues lo que nos dice es que ya se agotó. Este modelo son los resultados que hoy tenemos a la luz de todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que pasar a un modelo en donde en lugar de darle privilegio a los resultados administrativos, operativos, que se concentra y que mira fundamentalmente a la escuela como operadora, a un modelo donde la escuela está al centro y no al final de la cadena. Ponerle al centro es atenderla a la escuela de sus necesidades. Una escuela y una estructura que privilegia los aprendizajes de los alumnos y el funcionamiento de las escuelas. Eso nos cambia de buena medida nuestra mirada que tenemos que ver. Una estructura que en lugar de diseñar soluciones fuera de la escuela, va a la escuela y construye soluciones con la escuela. Es un cambio enorme. O sea, dejemos de pensar en programas, qué programas y qué más cosas le llevamos a las escuelas, qué más cursos,
y vamos a la escuela una por una, si es la escuela Benita Galeana, si es la escuela Lázaro Cárdenas, a esa escuela hay que ver cuáles son sus problemáticas y ayudarle a construir soluciones que solamente esta escuela puede tener, ninguna otra. Eso nos lleva a que en lugar de especializar los cuerpos técnicos en generar programas, capacitaciones para los directores, para los maestros, hay que especializarlos en ir a las escuelas, encontrar con las escuelas cuáles son sus problemáticas y ayudarles, ¿no? No solamente dándoles el remedio, no solamente diciéndoles, te voy a dar un curso, me pongo a trabajar con esos niños y meter las manos en otro lugar. Tenemos que replantearnos esta escuela que solamente sus directores son reconocidos por su disciplina, por su eficacia, a directores muy reconocidos por el logro de su aprendizaje de sus alumnos. Eso tiene que estar en el centro. Entonces, en síntesis, tenemos que pensar un nuevo modelo de gestión del sistema que cambie la mirada, que cambie la visión, que nos logre llevar a otra forma de pensar. Si no lo hacemos así, si no transformamos la mirada, no vamos a cambiar la forma en que estamos observando la escuela y por lo tanto no vamos a estar en condiciones de generar una autonomía escolar efectiva, ¿no? Lo otro es seguir sustituyendo a la escuela y esto es un tránsito importante que tenemos que dar y un paso que es muy relevante que tenemos que dar. Yo diría, entonces, pasemos de un modelo centrado en las partes operativas administrativas, ¿no? Centrado en la estructura, porque lo importante es que hay que atender a la estructura, a un modelo centrado en las escuelas y en los aprendizajes de los estudiantes. Lo importante aquí es no darle respuesta a la cadena administrativa. Eso es una parte que hay que cuidar, que hay que hacerlo profesional, pero no tiene que ser el centro de la atención, que hoy en día es el centro de la atención. Entonces, los estados que logren desarrollar sistemas educativos, cambiar y transformar sus sistemas de gestión en este sentido, me parece que tendrán posibilidades mayores de aterrizar los planteamientos centrales de la reforma. Ahora, cuando hablamos de autonomía, me parece que es muy importante tener claro de qué estamos hablando. Cuando hablamos de autonomía escolar, decía un conferencista al que tuve la oportunidad de escuchar, decía, es una manera económica de decir que la escuela también tiene que tomar decisiones, sin duda alguna, y creo que eso nos lleva a decir quién toma las decisiones y qué decisiones toma. Si podemos ver hoy en día qué decisiones sí toma la escuela y qué decisiones no toma la escuela. Una escuela pública mexicana no decide las políticas educativas generales, no decide los planes de estudio, no decide los libros de texto, no decide la plantilla de personal, no decide qué maestro le llega, no decide el mobiliario. Eso no lo decide la escuela y son cosas muy importantes. Pero ¿qué sí puede decidir la escuela? Yo diría es la única que puede decidirlo. La escuela puede decidir lo que hemos llamado una ruta de mejora. Una escuela sí puede decidir cuáles son mis problemáticas, puede saber cuáles son sus problemáticas y decidir qué puedo hacer para transformarlas y para mejorarlas. Y tener tiempo para poder desplegar un plan de acción para atenderlo. Eso solamente lo puede hacer la escuela. Y sobre eso decir cómo me organizo al interior, cómo organizo mis grupos, qué adaptaciones curriculares tengo que hacer, cómo trabajo con los profesores, qué formación tenemos que dar. Y, digamos, detonar un proceso de autoevaluación interna para decir cómo vamos en ese camino. Por lo tanto, si esa ruta de mejora es el espacio que la escuela sí tiene, tenemos que garantizar desde el sistema cómo blindamos la ruta de mejora y la posibilidad de la escuela de desarrollar un proceso de gestión distinta. ¿Qué es una ruta de mejora? Una ruta de mejora no es un documento de planeación que dice vamos a hacer esto. Una ruta de mejora es un sistema de gestión que lleva 5 procesos. La planeación, efectivamente, es correcto. La implementación de esa planeación que hemos planteado, segundo proceso. Tercer proceso, el seguimiento. El cuarto proceso, la evaluación interna escolar. Y el quinto proceso, la rendición de cuentas. Eso es la ruta de mejora, pasar por esos 5 procesos. Si no pasamos por esos 5 procesos, no estamos desarrollando una ruta de mejora. Por eso es que hemos dicho que una ruta de mejora no se le puede pedir a la escuela. Se le puede pedir en un papel que diga esto estamos pensando, pero eso no es la ruta de mejora, es una parte o una evidencia de un componente de la ruta de mejora. Para conocer la ruta de mejora, la autoridad tiene que acudir directamente a la escuela
y decirle, escuela, ¿qué estás planeando? ¿Cómo te está yendo en la implementación? Si es que lo estás implementando, ¿qué dificultades tienes? ¿Le estás dando seguimiento? ¿Estás reflexionando en el consejo técnico de lo que está sucediendo? ¿Estás informando a los padres de familia, a los propios niños de los avances? Me parece que hablar de autonomía de gestión de las escuelas es hablar de ruta de mejora, que esta ruta de mejora tenga las posibilidades de existir, de desarrollarse, y para eso insistiría en el inicio de esta charla, tenemos que replantearnos el mecanismo de funcionamiento del sistema, de operación del sistema, para que esta escuela que queremos y que necesitamos distinta, tenga esos resultados. Yo les agradezco mucho su atención y esperamos con todo gusto su comunicación vía chat para estar atentos a poderlo responder. Que tengan muy buena tarde.